Bien, hoy vamos a empezar con los síndromes pulmonares. Y quiero que primero empecemos con condensación, que este se caracteriza por el cambio en el contenido alveolar, es decir, que se va a sustituir el aire ya sea por exudado, fibrina o restos celulares. ¿Ok? Dentro de su etiología, las causas más frecuentes van a ser la neumonía y los abscesos. ¿Ok? Estos con mayor frecuencia. También puede deberse a tuberculosis, neoplasias o quistes. Y estas pueden presentar síntomas como tos con expectoración herrumbrosa o color óxido. También puede haber fiebre, disnea y dolor tipo puntada que va a ser de manera muy ocasional. Pero cuando esta condensación se produce por un absceso, la tos suele ser cianosante y en el pediátrico se le conoce como coquechoide. Para nosotros poder diagnosticar la condensación tenemos que hacer una exploración física, empezando por ¿qué? Empezando por la inspección, ¿ok? ¿Y qué vamos a observar aquí? En la inspección vamos a observar que hay una disminución de los movimientos en el lado afectado, ¿ok? Después vamos a hacer que la palpación. ¿Qué vamos a ver en la palpación? Vamos a notar que hay una disminución en la amplexión y amplexación. También vamos a ver que hay un aumento de las vibraciones vocales, por tanto aumento en la transmisión de sonidos. Y también vamos a checar la percusión, que va a ser muy importante para checar cómo está la sonoridad, ¿ok? ¿Qué miramos en la percusión? Va a haber una disminución de la sonoridad. Es decir, que podemos tener un tono mate o submate, que este va a ser corto, sólido, pero no es timpánico, ¿ok? Aquí en la percusión hago hincapié. El ruido que vamos a escuchar o el sonido va a ser no timpánico, ¿ok? Es mate o submate. Después hacemos nosotros la auscultación, en donde vamos a notar la ausencia del murmullo vesicular, también aumento de los ruidos respiratorios, estertores crepitantes, que estos suelen ser como los ronroneos de gatos, y vamos a encontrar pectoriloquia, que suele ser como si fuesen susurros, ¿ok? Y es muy importante mencionar también que en la expiración se pueden escuchar soplos tubáricos, ¿ok? La exploración física es importante que nosotros lo hagamos en todos los síndromes. Vamos a ver lo que es cavitación. En la cavitación nosotros podemos encontrar que va a deberse o se caracteriza por la destrucción del parenquima bronquial. Y al haber una destrucción del parenquima bronquial, nosotros vamos a encontrar también que se va a formar una cavidad, ¿ok? Por eso se le llama cavitación. Por la destrucción del parenquima bronquial, en defensa del organismo forma una cavidad que para que sea llamada cavidad como tal, debe medir o ser mayor de 5 centímetros de diámetro, ¿ok? Mayor de 5 centímetros de diámetro. Debe ser superficial, tener exudado y también tener pared irregular, bordes definidos, ¿ok? O sea que nosotros no podemos pensar en una cavitación cuando no cumpla todas estas características. ¿Por qué? Porque hay unas llamadas bulas que son como burbujas o son parecidas a la cavitación pero son más pequeñas. Y estas suelen ser o tener aire o ya sea líquido, pero no completamente. Pero cuando estas se conglomeran, es decir, cuando se unen,
Estas pueden formar cavitaciones, ¿ok? Pero las características de una cavitación son estas. Es por ello que dentro de su etiología lo más frecuente son los abscesos, y las bulas, ¿ok? También puede deberse a tuberculosis, pero con mayor frecuencia son estos dos, pero sí hay que anotar también que puede ser por tuberculosis. Y dependiendo de la tuberculosis, ya sea primaria o secundaria, va a determinar la ubicación de la cavitación, ya que si es primaria, esta va a estar en los lóbulos superiores, pero si es secundaria se encuentra más en los lóbulos inferiores o medios. Después de ello, después de checar estas definiciones, vamos a checar qué vamos a ver en la exploración física. Igual, checamos inspección. Vamos a checar inspección, en donde vamos a ver una ligera disminución en los movimientos del lado afectado. ¿Ok? En la palpación, igual, disminución de amplexión y amplexación, pero aquí aumenta el frémito vocal. En la percusión, igual tenemos un sonido mate o sumate, pero este va a depender de la ocupación de la cavitación. Es decir, si tiene exudado, puede presentar un sonido más mate. Y en la auscultación tenemos un soplo anfórico, que suele ser un soplo cavitorio, ¿ok? Como si nosotros estuviéramos soplando una ánfora. Ahora vamos con la atelectasia. ¿Qué encontramos en la atelectasia? Bueno, esta se va a deber a qué? A la disminución del volumen pulmonar total, ya sea parcial, que va a ser por pérdida de aire. Es decir, que aquí el pulmoncito va a disminuir su tamaño. ¿Por qué? Porque va a estar perdiendo aire. Y generalmente se manifiesta por una obstrucción bronquial, en donde el aire que va de los alvéolos se va a absorber por la sangre circulante. Y si esto pasa, ¿qué va a generar? Pues el colapso alveolar y el pronto colapso pulmonar. Es decir, que primero hay un colapso alveolar. Y esto después va a generar el colapso pulmonar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su etiología? Su etiología aquí va a tener varias, ¿ok? Vamos a tener que esta puede ser obstructiva, pasiva, adhesiva, o por alguna cirugía. ¿Ok? Esta puede ser obstructiva cuando se deba, ya sea por algo que tapa, ¿ok? Y esta se divide también en dos, en intrínseca o extrínseca. La intrínseca ya sea va a ser dentro de el organismo, que puede ser por tapones mucosos, cuerpos extraños o algún tumor endotraqueal. Se va a ver en muchos casos de fibrosis quística, en donde de manera indirecta
la fibrosis va a generar flema, cicatriz, lo que genere que tape la parte de los bronquios. De manera extrínseca pueden ser tumores fuera del espacio endotraqueal, fuera del espacio respiratorio. Pueden ser también por adenopatías como cardiomegalia o neoplasias, o ya sea por masas mediastínicas. De manera pasiva, su etiología puede ser secundaria a algo, ¿ok? Como un neumotórax o un derrame pleural. Cuando se urge por un derrame pleural, tiene otros dos antecedentes, es decir, que puede ser por una tuberculosis por cavitación o por un absceso. Mientras que las adhesivas o su etiología adhesiva va a ser por disminución del surfactante. Y recordemos que este surfactante es una sustancia vasoactiva que permite que el alveolo mantenga su forma, que no colapse. Entonces, si disminuye el surfactante, ¿qué va a pasar? Va a colapsar. Y si colapsa el alveolo, nos quedamos sin esas estructuras que hacen el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también colapsa el pulmón. Cirugías. ¿Qué tipo de cirugías? Cirugías torácicas o abdominales que comprometan nuestra estructura respiratoria. Bien, eso es lo que debemos recordar en cuanto a atelectasia, ¿ok? Dentro de los signos, nosotros vamos a checar que el paciente va a tener un aumento de la presión intersticial, ¿sí? Y también un aumento intrapleural, porque ya va a haber más disminución del pulmón. Por lo tanto, aumenta la presión de la pleura para tratar de contener ese pulmón. El pulmón sano, para tratar de compensar al pulmón que se está haciendo pequeño, se hace grande, es decir, se hiperinsufla, ¿ok? Y el pulmón afectado obviamente disminuye, por lo tanto también disminuye su movilidad y va a haber cierre de los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque se está haciendo pequeño, entonces ¿qué hacen las costillas? Se cierran. Los síntomas van a variar. Los síntomas varían según la magnitud del parenquima pulmonar comprometido, que puede haber disnea, taquipnea o hipopnea. Es decir, que los síntomas no son tan característicos, ¿ok? Pero en la exploración física hacemos igual inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección nosotros vamos a notar una disminución del volumen pulmonar, es decir, del lado afectado. Y también, por lo tanto, va a disminuir la movilidad del lado afectado. En la palpación nosotros tenemos que disminuye las vibraciones vocales o que están ausentes. ¿Por qué? Es obvio, porque nuestro pulmoncito está colapsando. También va a haber disminución de la ampliación y amplexación. En la percusión puede haber hipersonoridad en el área que se encuentra cercana a ese pulmón que está colapsando, pero en el área del pulmón colapsado vamos a encontrar un sonido mate. En la auscultación, el murmullo vesicular generalmente va a estar abolido o nulo, por eso se le conoce como silencio auscultatorio. También puede haber egofonía porque no hay ningún ruido, ¿ok? Ahora vamos con rarefacción. La rarefacción, esta va a ser causada por una distensión permanente de los alvéolos, que generalmente se distienden porque están atrapando aire o porque se están rompiendo las paredes alveolares, ¿ok? Es por ello que la rarefacción suele darse por dos cuestiones muy importantes: el efisema pulmonar o el EPOC, ¿ok? Porque aquí está habiendo una distensión debido a estas patologías. Puede darse por tuberculosis, pero es muy raro, ¿ok? Es muy raro. Hacemos igual inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección lo que vamos a notar nosotros va a ser un aumento de volumen pulmonar, es decir, vamos a ver cómo es que está creciendo ese pulmón.
y las costillas se van a horizontalizar, estas se aplanan generalmente porque el pulmón crece, entonces deforma las estructuras que están a su lado. Y aquí va a haber escasa o nula movilidad del pulmón y generalmente aquí el pulmón que está sufriendo esa distensión a nivel alveolar va a agrandarse, es decir, se hiperinsufla, y el que está bueno pues queda normal. No es como la atelectasia en donde uno se hiperinsufla y el otro se hace pequeño. Aquí uno se hiperinsufla y el otro permanece normal, ¿ok? Entonces vamos a anotar eso, que uno se hiperinsufla y el otro normal, ¿ok? Esto en cuanto sea cuando es solamente un pulmón el afectado, pero cuando son los dos, entonces los dos se hiperinsuflan. Es donde se le conoce como pecho paloma, ¿ok? O pecho en forma de tonel o tórax en tonel, ¿ok? En la palpación vamos a notar que va a disminuir también la ampliación y amplexación, disminuye las vibraciones vocales y va a limitar los movimientos respiratorios, es decir, la inspiración y la expiración van a ser en una extensión más pequeña, disminuyen entre 1 a 2 centímetros. Y en la percusión hay una hipersonoridad. ¿Por qué? Porque hay atrapamiento de aire. Y en la auscultación vamos a notar unos ruidos respiratorios disminuidos. También encontramos estertores roncantes o sibilantes. ¿Ok? Esto en cuanto a la rarefacción. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a los síndromes. Aquí hablamos de qué es o de cómo lo podemos caracterizar, cuáles síntomas vamos a encontrar y también qué encontramos en la exploración física. En un próximo video se les mostrará qué se encuentra en las radiografías, ¿ok? Así que estén pendientes para que podamos observar qué encontramos en las radiografías y poder más o menos leer una radiografía.